Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana hemos invitado a el ex ministro de Defensa, ex presidente del Congreso, ex congresista, por supuesto, Antero Flores Arauz, y ex candidato a la presidencia de la República, aunque no le gusta que se lo recuerde. Nunca, jamás. ¿Qué tal, Antero? Encantado de estar con ustedes. La noticia más saltante en las últimas horas es que ya se sabe que va a ser Luz Salgado la candidata del fujimonismo a la presidencia del Congreso y en consecuencia va a ser la presidenta del Congreso. ¿Qué te parece esa elección dentro del universo del fujimonismo? La verdad que me parece muy buena. Conozco a Luz Salgado desde los años 90. Es una persona seria, competente, muy conciliadora, honorable y realmente tiene, yo creo, todos los requisitos para ser presidenta del Congreso. Y sin embargo, hay quienes le identifican con el fujimonismo de viejo cuño. Es cierto que ella proviene de esa época, ella me parece que su primera elección fue en la época del CCD. Así es. Pero así es. ¿Existe alguna razón por la que cuando se produjo esa purga, porque ese es el nombre correcto que habría que atribuirle a lo que sucedió dentro del fujimonismo cuando dijeron tú sí vas, tú no vas a la reelección, a ella la dejaron dentro? Porque creo que los criterios no han sido necesariamente tú fuiste de una primera etapa, tú vienes de una segunda, tú vienes de una tercera. Sí, creo ¿no? que ya hay hasta cuarta, porque han pasado por un montón de partidos. Inclusive habían partidos paralelos, uno era Cambio 90 y el otro era Nueva Mayoría. Claro, después Vamos Vecinos. Así es, un montón. Sí. Pero yo creo que los criterios no fueron bien definidos, por qué sale cada cual y por qué queda otro. O por lo menos no fueron expresados, quizás sí fueron elaborados, digamos, impectore pero no creo que hayan sido porque vienen de atrás y otros de más adelante. Yo creo que fue por las características. Por el talante. Así es, expresivas de cada cual, ¿no? Mientras Luz tiene formas de conciliación, otros tienen formas de ataque, de irascibles, etcétera, o le ponen mucha intensidad a sus propuestas, cosa que quizás en una campaña no era muy conveniente. Es difícilmente imaginable a Marta Chávez, por ejemplo, en la situación de haber sido, si le hubiese tocado presidente del Congreso y ponerle la banda presidencial a Valentín Paniagua, como tuvo que hacer e hizo en su momento Luz Salgado, ¿no? Y lo hizo muy bien, sí. Y fue muy conciliadora en esos momentos. Y yo creo que incluso su ídolo se le vino abajo, ¿no? Y es una buena noticia para Zavala, entonces, que quien preside el Congreso Yo creo que sí. Además, por otro lado, Zavala tiene impecables condiciones para hacer esto. Ha sido viceministro, ministro, en el TLC. Es uno de los que más ayudó, acordémonos. Entonces, con Estados Unidos me refiero. Y deja una importantísima posición en empresa privada, muy bien remunerada, excelentemente remunerada, para regresar a la función pública con magros ingresos, ¿no? Hablemos entonces ahora ya de Zavala. ¿Compartes tú la visión de muchos observadores en el sentido de que demasiado empresario o demasiado economista y poco político? Mira, quizás le falta un poco más de balance, es verdad, pero no nos olvidemos también de que lo que necesitamos es inversión. Sí. Sin inversión no hay trabajo, déjense de vainas. Pero y sin ¿a trabajo qué se no hay refieren bienestar? cuando dicen poco político? Porque el político o política es una de esas palabras que la podemos hacer querer decir, o la podemos hacer decir lo que queramos. Así es. Yo creo que es un poco más de maña, más de lo que dicen esquina, más de los que dicen los chicos la calle. Quizás eso le falta un poco, porque es un hombre... ¿Y ese es un defecto? Mira, para ciertos cargos no creo que sea un defecto, pero sí, ¿qué te podría decir? Una carencia. Porque, digamos, la presunción implícita, me parece, es que los políticos suelen ser taimados y en esa medida el que lidie con ellos tiene que ser taimado y medio. Ese es el contenido. Un poco, yo creo que ese es un pero poco... Es terrible que ese sea el valor del que estamos hablando. Lamentablemente, no te olvides que
en la política los contendores muchas veces te ponen zancadillas, etcétera, y anteponen intereses propios o partidarios al interés del país. Entonces tienes que tener también una persona no solamente impecable por sus condiciones académicas y por sus posiciones de conocimiento de la administración pública y de lo que se quiere para el desarrollo del país, sino tiene que enfrentar a veces, como te digo, todos estos cabes que le ponen otras personas. Es decir, la política es la capacidad de anticipar los cabes que están en camino. Y evitarlos. Y evitarlos. Y evitarlos. Y ¿quiénes podrían estar queriendo estirar el pie para que se caiga Zavala? No, quizás no institucionalmente grupos partidarios, pero sí individualidades, sí, las hay, y creo que en todas las bancadas, ¿no? Ahora, cuando le atribuyen estas dos características, empresario y economista, vayamos primero a lo de empresario, no es tan claro, porque él ha cumplido una función dentro de una empresa, pero no es que era su empresa y, bueno, ha estado sentado en múltiples directorios. Bueno, no veo cómo eso sea un defecto ni cómo sea una descalificación para ejercer un cargo. A mí no me parece todo lo contrario. Sí. Y además, si hubiera sido empresario, o sea, si hubiera puesto capitales y no solamente participar en direcciones corporativas, no sería malo también, porque sabe hacer empresa, sabe generar puestos de trabajo, y es lo que necesitamos, más trabajo. Por eso yo por lo menos soy pro inversión de todo tamaño, la grandaza y la minúscula, hasta el carretillero de chicharrones y de lo que sea, aunque nuestro amigo Barrenechea ya no le guste. Bueno, ya que hablamos de Acción Popular, el otro cargo que se le hace, cargo entre comillas, por supuesto, a Fernando Zavala, es que es un economista más en un gobierno de economistas, y Víctor Andrés García Belaúnde, a eso venía la referencia a Acción Popular, ha dicho que este no puede ser un gobierno de cajeros, como si los economistas fuesen cajeros, bueno, que puede ser una manera un poco despectiva de aludirlos, pero como si su formación académica bloquease alguna comprensión del fenómeno político. Señaladamente se ha mencionado el aspecto social, que es otra de esas palabras dentro de la cual cabe cualquier contenido. Mira, me parece una exageración. A muchos de los que hemos sido ministros y que hemos sido parlamentarios, nos molesta a veces cuando tienes requerimientos económicos para determinados programas que quieres realizar o que crees que deben realizarse en el país, encuentras un freno en el Ministerio de Economía. ¿Pero ese es producto de quien ostenta el cargo de ministro de Economía? Encuentras un freno en el Ministerio de Economía. ¿Pero ese es producto de quien ostenta el cargo de ministro de Economía o producto de su formación académica? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, porque tiene evidentemente que controlar el buen uso de los recursos. Y tú podrás decir, sí, se necesitan para todas estas cosas, pero el Perú es de carencias y de menores ingresos. Claro, pero entonces, parece, más es lo que te falta que lo que tienes. De acuerdo. Entonces, el ser prudente, le dicen cajero. No, señor, la prudencia es lógica. No, claro, se necesita prudencia, pero además es absurdo pensar que porque una persona llevaba, no sé, macroeconomía 3 en la universidad, no va a poder comprender de otros asuntos o está condicionado psicológicamente a cerrar la caja. Mira, los comprenden absolutamente. Ahora, yo no estoy de acuerdo en todas las posiciones que toman. Por ejemplo, esta reducción del IGB a mí me parece absurda. Ya lo tienes, hace pocos años se bajó de 19 a 18. ¿Te transfirieron cuando compraste tu linda camisa el 1%? No. Aumentaron valor de venta y bajó el IGB, pero el precio continuó siendo igual. Nada bajó. Entonces, no en todo podemos coincidir en la direccionalidad, ¿no? O por lo menos no así en la direccionalidad, pero no en todas las medidas. Permíteme llevarte a otro escenario y recordando tus Oye, gracias como... por el café. Está buenísimo. De nada. Tu experiencia como presidente del Congreso. Hay una discusión ahora acerca de si puede o no el señor Iberico, el congresista Iberico, presidente del Congreso, convocar
a una legislatura extraordinaria para someter a voto la moción de censura de Balaquivi. ¿Es eso posible? No, no es posible. Le piden a Iberico, oye, amplía la legislatura. Yo no puedo ampliar algo que ya terminó. Cuando se amplía es dentro del plazo inicial. Sí. Después ya no puedes ampliar. Entonces eso es imposible. Entonces le dicen, convoca, porque este es un derecho de minorías. Disculpa, la Constitución dice que convoca el presidente o hay una autoconvocatoria. Y el reglamento del Congreso, que tiene carácter de ley, dice que para convocar se requieren 3/5 partes, creo que son 78 votos. Sí, 78. Entonces primero firmas, sí, tendrán que conseguir los 78 firmas para que se solicite esa convocatoria. Él no puede por sí ante sí. No puede. Solamente el presidente de la República puede hacer eso hoy. Y, como te digo, la autoconvocatoria con 3/5 partes de solicitantes, que veo difícil que lo puedan lograr. Tienen 42 firmas, la mayoría ya están en provincias, etcétera. Ya están, ¿qué te puedo decir?, reinventándose en sus siguientes actividades que van a tener, sobre todo privadas, porque dejaron de ser muchísimos, dejaron de ser parlamentarios, ¿no? Pero ¿tiene sentido que exista este interregno, literalmente este entre reinos, es decir, que hay una representación nacional que ya dejó de funcionar y hay otra que todavía no empieza a cumplir esa función? Lo que pasa es que tienes la comisión permanente, claro, pero no tiene todas las facultades. No tiene facultades, sino las delegadas. Sí, así es. Y entre las propias no está la de censura de los ministros. Y muchos creen que la censura tiene que ver con una interpelación previa. No, señor, la censura es absolutamente independiente. O sea, podrían convocarlo, digamos, que consigan las 78 firmas, claro, y ese mismo día lo censuran. No, tiene que ser después del tercer o cuarto día, no me acuerdo la norma. Tiene que haber un interregno. Entre la sesión en la que se discute. Así es. Ya no tiene que presentar un informe el ministro. Ya no. Y 3 o 4 días después se vota la... No hay tiempo, no hay tiempo. Mira, estamos, si lograran las firmas, no sé cuánto, estamos a escasas menos de 2 semanas que termine este Congreso. No tiene sentido. Además, yo no veo lógica agarrar una pistola y darle de tiros a un muerto. El señor ministro de Defensa políticamente ya está muerto. ¿Qué quieren? ¿Sacarlo de la sepultura y pegarle tiros? No, yo no le veo sentido. Creo que es un gesto político. Un gesto político, una sanción política al gobierno en su conjunto, pero a través del ministro de Defensa. A estas alturas, ¿qué objeto tiene? Y el presidente de la República, el ministro tendría que renunciar de inmediato, y el presidente dentro de las 72 horas tiene que nombrar a su sucesor. Quizás dentro de las 72 horas ya el otro juramentó. Yo no le veo mucho sentido, la verdad. Y sin embargo, habiendo sido también ministro de Defensa, ¿no te parece que haya sido, digamos, muy feliz la denuncia a los periodistas de Panorama? Infeliz, absurda, ilógica. Además, las cosas no son por el sello secreto que le pongas, sino por su propia naturaleza. O sea que es, digamos, el tiempo es muy estrecho, pero que se merecería la censura, ¿tú piensas que sí? Yo creo que sí. Mira, el ministro lo que debería hacer, en lugar de estar denunciando periodistas, es, primeramente, investigar quiénes fueron los que sacaron documentación del Ejército o en general de la Fuerza Armada. 1, quiénes la sustrajeron para procesarlos y reventarlos. 2, ver quiénes fueron negligentes, porque se necesita que haya negligentes para que te tiren documentos. Y 3, investigar si hay en realidad el trasvase de fondos públicos a bolsillos privados, porque esa es la denuncia. Entonces, allá es la denuncia de un delito, y eso no se puede dejar así. Bueno, y también entonces ha comenzado por pegarle de tiros ¿a quién? Al mensajero. Claro. Y has dejado estas 3 cosas incólumes. Y también tiene que averiguar quién, digamos, dispensa con tanta generosidad el sello de secreto sobre documentos que no... Discúlpame, eso es una cosa generalizada, no solamente en el sector defensa, en relaciones exteriores, en todas partes les encanta, secreto, confidencial, solo para el interesado, nadie puede saberlo. Oye, hay una exageración tremenda, pese a que hay una normativa que te dice el carácter de cada documento por su propia naturaleza, ¿no? Muy bien, muchas gracias a encantado. Flores por esta entrevista y nosotros nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.